Hola amigos, hoy nos encontramos en la capilla de los laicos católicos de la ONG Sin Componenda y vamos a hablar de una forma más coloquial por cuanto se merece en estos tiempos seguir aclarando lo que estamos viendo a nivel mundial, si se quiere decir, que existen falsos profetas. Ese es el tema que vamos a tratar ahora, complementando aquel programa anterior sobre los dos papas. ¿Por qué? Porque siguen hablando tercamente de que el Papa Francisco no es el Papa. Y vamos a aclararlo y vamos a precisar, por eso hablamos de los falsos profetas. Si bien es cierto, hay falsos profetas en otras religiones que hablan desde el punto de vista mental exclusivamente, incluso ya está apareciendo por ahí lo que es el mindfulness. No vamos a hablar de ellos, pero sí vamos a hablar de los falsos profetas que existen en nuestra propia Iglesia Católica. Y para esto tenemos que justamente empezar, lastimosamente, con un video cuando una religiosa católica, dice ser católica, habla muy mal del Papa. Como hay sacerdotes, como hay obispos, como hay cardenales y como hay muchos laicos también. Veamos el video. Y el conclave de Francisco fue inválido. Y él, Francisco, y los cardenales y todos los que están con Francisco están excomulgados late sentencia, excomulgados automáticamente por derecho canónico, por estar... Wow, la hermanita en un segundo excomulgó al Papa y a todos los cardenales, obispos, hasta a mí ya me excomulgó porque yo comulgo con el Papa Francisco, ¿no? Y también a ustedes, hermanos, todos ustedes excomulgados. Bien, cuando nosotros vemos diferentes canales, en canales católicos, programas con laicos principalmente, algunos siguen sosteniendo, ya con cierta terquedad, de que el Papa es Benedicto y no es el Papa Francisco. Ya hemos explicado claramente que tanto el secretario del Papa Francisco, que es el mismo secretario del Papa Benedicto, y Benedicto es Papa emérito, sigue siendo Papa emérito. Ya habíamos distinguido la diferencia entre uno y otro, pero la misma unidad de fe, la misma apuesta a los dos ante la cruz, están de pie sosteniendo la Iglesia y sin embargo no quieren admitir que fue una decisión producto del Espíritu Santo. Desde que asumió el Papa Francisco fue una manifestación del Espíritu Santo, porque la Iglesia es sostenida por el Espíritu Santo. Y por lo tanto nosotros preguntamos y nos preguntamos a veces y nos damos como decir cierta contradicción, lo que notamos. Esa es la palabra, notar contradicción de los mismos católicos como falsos profetas que van haciendo crítica al Papa Francisco. Y la pregunta que le hacemos es muy sencilla. Se entiende que ellos van a misa, algunos todos los días, y otros van los días domingos. En la parte de la ceremonia, cuando el sacerdote extiende la mano, hace toda la manifestación de devoción, que todos lo conocemos, pero en una parte dice: acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra. Y agrega enseguida: día en que Cristo ha vencido la muerte. Eso se refiere a las misas de los domingos, pero todos los días nosotros, cuando acudimos a misa diaria, acudimos
escuchamos y sentimos la verdad de estas palabras. Pero los que van a misa los domingos, esta parte la escuchan así. El día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de la vida inmortal. Y aquí viene. Y con el Papa Francisco. Y después viene y con nuestro obispo de la localidad. Aquí en Lima es el obispo Carlos, en Piura Eguren, en Arequipa del Río, en Trujillo Cabrejo, etc. Y en todas partes del mundo también se estila a hacer una participación de corazón, tanto con el Papa Francisco como con su obispo del lugar. Y yo les pregunto a ustedes católicos que hablan mal del Papa Francisco y que están en plena misa, ¿qué hacen en esos momentos? Ahí está la pregunta. ¿Qué hacen cuando está diciendo y con el Papa Francisco? Nuestra iglesia extendida por toda la tierra, fundada por Cristo, la única iglesia católica fundada por Cristo. Entonces, ustedes en esos momentos participan de ese acto de devoción, de entrega y de corazón para con nuestro representante de la iglesia, tan igual que el obispo del lugar. Las opiniones que puedan haber discrepantes no puede ser ninguna razón justificada para que se pueda criticar y hablar mal del Papa Francisco. Las opiniones no son herejías, como también puede ser con la del obispo. Simplemente son representantes de la iglesia, nos guste o no nos guste, pero el Papa Francisco es el vicario y el Papa Benedicto es Papa emérito, pero los dos, porque así se ha distinguido desde lo alto del cielo que nuestra iglesia sea conducida en esta forma. El Papa administrativo y el Papa de oración, de profundidad. Ambos sostienen a la iglesia y no debemos nosotros realizar esas clases de críticas. Ahora, en lugar de estar preocupándose de esas cosas, ¿por qué no escuchamos la voz de la mensajera de Dios, a la Virgen María? ¿Por qué no escuchamos cuando dice el mismo San Miguel Arcángel, penitencia, 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 y la Virgen nos pide conversión, conversión, conversión? ¿Por qué no se preocupan? ¿Por qué no nos preocupamos más en convertirnos que estar averiguando, que tener curiosidad, que estar demostrando que tenemos un conocimiento intelectual más allá de lo que es el corazón y el espíritu, que es lo más importante? Mucha teología, mucho conocimiento intelectual, pero eso no le garantiza que se van a ir al cielo. Conversión. Y para eso hay que tener experiencia con Jesús vivo, con la Virgen María, para saber que todo esto es verdad, es realidad. ¿Por qué no apuntamos con la conversión? Y yo quiero terminar brevemente esto porque era algo complementario que por razón de tiempo no se dio en aquella oportunidad, con decirles que la Virgen María ya nos está pidiendo qué es lo que ocurre para estos momentos. Nosotros estamos en el medio entre la lucha de los espíritus del mal y la lucha de los espíritus del bien. Pero la Virgen, la Inmaculada, la triunfadora, la victoriosa, nos está diciendo, usen el arma del rosario. Mata a los gigantes, mata a los poderosos, políticos, económicos, de dinero. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje cuando David se enfrenta a Goliat?
al gigante del mal? ¿Y qué es lo que dice? Tú vienes con la potencia de tu armadura. Yo vengo en el nombre del Señor con una onda. En estos tiempos, ¿saben cuál es la onda para matar gigantes? Porque como ya lo dijo Catalina Demery, antes del año 2000, 50 años antes del año 2000, todos los demonios están sueltos. Y eso es parte de una prueba para todos los católicos, para ver quiénes se van a sostener en la fe, principalmente. No importa tu característica, tus calidades que tienes, tus debilidades, tus fragilidades, sino tu fe. Porque del pecado no vamos a salir. Ya Jesús le dijo a Pedro, yo voy a orar por tu fe, no para que nunca peques, porque esa es la naturaleza caída que tenemos. Y por lo tanto, esa onda de David que venció al gigante, al mal, corresponde en estos tiempos, como nos pide la Virgen María, usar el arma del rosario para matar la presencia dentro de nuestro corazón, esos espíritus del mal que comienzan a perturbar mentes, que comienzan a dirigir y orientar males, que comienzan a suprimir las enseñanzas cristianas, hacernos olvidar de Dios. Y hablan puramente del punto de vista material, del punto de vista mental. Y el hombre es un ser integral, cuerpo, alma y espíritu. Y esa integridad es lo que hace que se tenga mayor fe, mayor visión, mayor conocimiento de las cosas, y la proyección para el bien comienza a manifestarse poco a poco en la medida que se va recibiendo la gracia del Señor. Eso es lo que debemos preocuparnos más en la conversión, en estar dedicando tiempo, desparramando tiempo, distrayendo tiempo en criticar al Papa Francisco. Yo lamento, mis hermanos teólogos bíblicos, que tienen mucho intelecto, pero le falta ese cerebrito del corazón que tiene mayores transmisores que llevan a la verdad. Por eso voy a terminar leyendo algo que había señalado Juan Pablo II, lo había dicho. Al comienzo de un milenio en el que explota en tantas partes del mundo el terrorismo, que lleva a nuevas situaciones de sangre y de violencia, en el que las dificultades que el horizonte mundial presenta nos inducen a pensar que si no hay una intervención de lo alto, no podemos cambiar lo que nos espera y desear un futuro menos oscuro. Por eso que el Papa Juan Pablo II, como el Papa de ahora, el Papa Francisco, y como lo sigue haciendo en sus oraciones particulares, el Papa emérito Benedicto XVI, invitan a toda la Iglesia a orar con María para que podamos ser liberados de los gravísimos peligros que están sobre nosotros en estos tiempos. Y esto es tan claro, que culmino justamente con lo que ya el Padre Gobi nos viene diciendo a través de los mensajes de locución que recibía de la Virgen María y de las interpretaciones que por el Espíritu Santo le inspiraba a dejarnos para nosotros, seguidores del movimiento sacerdotal mariano, estas enseñanzas que están vigentes, porque con Dios no hay tiempo, Él es presente, no hay ni pasado ni futuro, y su palabra siempre será vigente, será actual. Pero el Padre Gobi nos decía,
Hoy Satanás logra conquistar todo con el espíritu de la soberbia y de la rebelión a Dios. En nuestro mismo país no estamos nosotros soportando la negación a Dios, ateos de todas clases. Y cuidado con los católicos light que están cayendo en el ateísmo también. Los católicos tibios que están cayendo en el ateísmo también. Y dice, el espíritu de la soberbia y de la rebelión a Dios, y tiene terror de los que le siguen a su Madre Celestial por la vía de la pequeñez y de la humildad. Mientras esta oración es despreciada por los grandes y por los soberbios, aquellos gigantes que ya han sido vencidos por un pequeño, humilde niño prácticamente como lo fue David, con una onda, nosotros también con ese rosario tenemos que hacerlo uso. Un rosario bien recitado, con tanto amor y con tanta alegría. Esto le dijo la Virgen al Padre Gobi. Por mis pequeños, los pobres, los niños, los humildes, los que sufren, muchísimos fieles que han acogido mi invitación. Y termina, la soberbia de Satanás será de nuevo vencida por la humildad de los pequeños, y el dragón rojo se sentirá definitivamente humillado y derrotado cuando yo lo bate, no sirviéndome de una gruesa cadena, sino de una fragilísima cuerda, la del Santo Rosario. Esta locución la recibió el Padre Gobi el 7 de octubre de 1983. Por lo tanto, nosotros estamos en un momento simplemente de la búsqueda de la conversión. Si no hay conversión, no podemos nosotros intentar siquiera tener la esperanza de llegar al reino de los cielos, el reino de la gloria. Obedezcamos más a Dios que a los hombres. Así que esos falsos profetas que siguen hablando y criticando al Papa Francisco, ellos son los que están cometiendo herejía. Es la soberbia. Se creen Dios, se creen que saben más que Dios, se creen dueños de la palabra de Dios. Y sobre todo, no hay ningún ápice de práctica espiritual para poder tener un mejor entendimiento de lo que nos está enseñando, nos está pidiendo nuestra Madre María, intercesora ante Jesús, para que nosotros consigamos como respuesta esa victoria del corazón inmaculado de María. Nosotros como institución, es la vocación a la Virgen, nuestra Virgen del Perpetuo Socorro, es la misma del corazón inmaculado de María. Por eso, nosotros deseamos terminar pidiendo a nuestros hermanos errados, equivocados, de nuestra Iglesia Católica, que es el Espíritu Santo quien sostiene a la Iglesia y guía a la Iglesia. Con el refugio y bajo su amparo, seguiremos nosotros caminando hasta llegar al reino de los cielos. Será hasta la próxima. Muchas gracias.